Buenas noches, vamos a comenzar, ¿no? Con la clase de hoy, lunes 23 de agosto, hasta mientras que abramos el material pertinente e ingresen los demás compañeros. Un minutito pueden tomarse para poner su nombre en el chat grupal a efecto de contabilizar la asistencia y empezamos en breve. Bueno, entonces vamos retomando donde hemos terminado la anterior clase. Habíamos visto algunos principios que no están establecidos como tales en la ley del notariado plurinacional, pero que sí rigen eh, el actuar o la actividad notarial, ¿no? Entre ellos el principio de la forma, el principio de la escritura y el principio de la reproducción, que están eh, en plena vigencia y tienen su fundamento legal en otras normas que no son precisamente, que no es precisamente el artículo 2 de la ley 483, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿verdad? La importancia de mantener la forma en los documentos en los artículos 491, 92, 93 y 667 del Código Civil. Cincuenta y dos de la ley 483 y el decreto supremo. Que el notario te mande un documento y sea tomado como válido este nuevo tipo de documentos. Entonces también la
protocolo, la matriz y la autorización de copia. El notario encargado del archivo, o sea, el notario en ejercicio que va a estar en custodia de las escrituras públicas, va a autorizar las copias que solicitan los interesados y las personas con interés legítimo. ¿Y cómo voy a solicitar? Cuando sea dentro de la gestión de manera verbal. Y cuando no sea dentro de la gestión, voy a tener que hacer una carta o un escrito dirigiéndome al notario de fe pública solicitándole que por favor dentro de sus atribuciones me otorgue una copia legalizada, un segundo testimonio, un informe, una certificación, una copia autenticada de la escritura pública número X, ¿no? En mérito a esta atribución que está en el artículo 19, inciso E del notariado, ¿no? Entonces es una cartita y se envía, obviamente que tienes que por lo menos tener el número de escritura pública o el tipo de escritura pública, ¿verdad? La fecha. Y si no tienes la fecha, por lo menos tienes que decir el mes, pues, o algo, o el año, como si no te lo van a buscar. Tipo de escritura, es importante, la fecha, las partes intervinientes, el número, ¿verdad? Pero en caso de que no tengas esos datos precisos, por lo menos tienes que tener algunos de referencia. En tal año, una escritura de qué, de compra-venta, de vehículo o de inmueble o un poder, ¿no? ¿Qué tipo de escritura pública has realizado? Y por lo menos qué año era, pues. No te lo van a buscar en todo el archivo notarial, ¿no? Pero para que encuentren de manera precisa, necesitas los datos de la carátula y por eso es importante tener siempre a mano este número y el número de notaría para saber dónde vas a mandar tu carta. Y aquí está la fecha, el nombre del notario, el tipo de escritura, el negocio jurídico del que se trata, ¿no? Eso resumen, entonces, esos datos necesitas, ¿no? Y haces la carta en mérito al inciso E de la ley del notariado plurinacional y le pones más el 24 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho de petición que todos tenemos, ¿verdad? De manera individual o colectiva, oral o escrita, a la obtención de respuesta formal para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación. Entonces, el mérito al artículo 24 de la Constitución y al inciso E del artículo 19 de la ley 483, le solicito a su digna autoridad se sirva a extender segundo testimonio de la escritura pública número X, ¿no? Una vez cumplidos los recaudos de ley y listo, principio de reproducción, ¿no? Publicidad, conservación, matricidad, también habíamos revisado la publicidad en cuanto al valor del instrumento, la conservación por la custodia a la que se hacía referencia, la matricidad, ¿no? Que hace referencia al original que se queda en custodia del notario y que es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y eso creo que está en el artículo, no sé si es el 30 o algo por ahí, lo de quién es la propiedad. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, pero está aquí en la ley, ¿no? Quién ostenta la propiedad de los documentos públicos y es el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, y en el artículo 2 que estábamos revisando, ¿verdad? Existen los principios expresamente establecidos, ¿no? En nuestra ley 483, que no son, los principios nunca son normas específicas que regulen una conducta y además establezcan una sanción a su incumplimiento. Nunca van a haber una sanción por incumplir esto, ¿verdad? Pero estas directrices generales tienen que ser cumplidas tanto por los legisladores, por los notarios en ejercicio, por los juzgadores, por los disciplinarios, al momento de emitir, eh, bueno, los notarios al momento de ejercer actividad notarial, y las demás autoridades al momento de emitir las resoluciones que, que por ley estén facultados a realizar. Por ejemplo, el disciplinario, ¿verdad? Al momento de establecer una sanción al notario de fe pública, tendrá que ver, pues, si el notario de fe pública o la sanción o en el ejercicio de sus funciones ha cumplido con los principios.
¿no? Si se cumple con los principios, entonces no se le deberá sancionar, pues, ¿verdad? Porque toda la norma está inspirada en estos principios. No puede haber un artículo que vaya en contra de uno de estos principios porque ya estaría, digamos, siendo una contradicción normativa dentro de la misma ley, ¿verdad? Para eso son estos principios, para que todos los sigan en el ejercicio de las funciones y bueno, en la emisión de las resoluciones de todos los que tengan que ver con la actividad notarial, ¿no? El administrativo como el Digno Plus, los disciplinarios, los notarios de fe pública, los notarios de gobierno. Y estos principios son 8. El primero es el de interculturalidad, ¿no? Que se refiere al reconocimiento de la expresión y de la convivencia. Está refrendado por el artículo 34, ¿verdad? Que establece que cuando los notarios, cuando se les permita a los notarios eh, realizar escrituras públicas o se les solicite coordinar alguna actuación notarial, va a ser siempre en dentro de las comunidades indígenas, campesinas, reconocidas como tales, va a ser siempre respetando la normativa y los usos y costumbres de estos pueblos, ¿no? Tanto así que además de eso, se va a aperturar un libro especial para el registro de los actos de este tipo de comunidades, ¿no? Y de los demás se va a registrar todos en el mismo libro, ¿no? Entonces, eso para uh, promover, digamos, el acceso universal al servicio notarial y también el cumplimiento de este principio de interculturalidad, ¿no? Del respeto y reconocimiento de la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, normativa y lingüística, ¿no? Y entonces, como señala aquí lingüística, no debería haber barreras para realizar una escritura pública cuando los solicitantes no hablan español, ¿verdad? Y solamente hablan un idioma originario, ¿no? Entonces el notario debería estar capacitado para que, cumpliendo con este principio de interculturalidad, ¿no? Pueda realizar las escrituras públicas eh, en bueno, en idioma castellano, pero explicando en el idioma, digamos, originario de las partes. Y si va a ser, dentro de su comunidad, pues tendrá que ser en su lengua, ¿no? Y para eso el notario cumple pues con lo que establece la Constitución Política del Estado, ¿no ven? El 234. A ver, dice, para acceder al desempeño de la función pública, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no ve? Ta, 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 ta. Y aquí dice, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, ¿no? O sea, tienes que hablar el español, obviamente, y después tienes que hablar un idioma originario, ¿verdad? Y no vas a ir a hablar pues quechua al Beni, ¿no? Tienes que hablar un idioma originario de donde vas a ejercer tus funciones, ¿no? Entonces tienes que estar capacitado, pues. Y si tienes la obligación de hablar más, al menos 2 idiomas, y tienes la obligación de cumplir con este principio de interculturalidad, ¿qué pasa cuando vas al notario y no, en Cochabamba y no sabe hablar quechua? Y la señora es quechuista o el señor es quechuista, ¿verdad? Y la otra parte no, digamos, ya. Pero ¿qué pasa? Si va a rechazar el notario, va a incumplir con toda la norma, ¿verdad? Va a incumplir con este principio, va a incumplir con este principio, va a incumplir con, va a haber incumplido con esto, ¿verdad? Entonces, aquí la ley le faculta, digamos, ¿no? Para digamos, salvar esta situación, faculta al notario faculta al notario a establecer intérpretes, ¿no? Y estos intérpretes
¿no? Se constituyen en acá está, ¿no? A veces interviene un intérprete en las escrituras públicas y este intérprete lo que hace es establecer la traducción, ¿verdad? O asegurar de que las partes que no hablan en español entiendan todas las consecuencias jurídicas de lo que van a firmar, ¿no? Pero si el notario tiene la obligación, ¿verdad?, de cumplir con todos estos principios y hablar además el idioma originario, no debería el notario correr con los gastos del intérprete. Tal vez sí, ¿no? Bueno, o sea, si no quiere, yo voy y le denuncio, pues a la Dirnoplu, ¿no ve? No, solo hablo quechua y no me lo quiere hacer mi escritura pública. Y seguramente le dirán, incluso en la Dirnoplu, pero usted se tiene que pagar, pero el notario tiene que cumplir con el principio de interculturalidad y además él ha dicho que hablaba, para ser notario ha presentado alguna certificación de que hablaba al menos dos idiomas, porque para hacer cualquier tipo de funcionario hay que cumplir con el 234. Además, de manera especial hay que cumplir con el artículo 12 que está aquí en la ley del notariado plurinacional, ¿no? Entonces, o, o ha acompañado las certificaciones originales o qué ha hecho, ¿no ve? Para cumplir con este inciso 7, ¿no? Entonces, no sé, pues si el notario no va a cumplir con su obligación, no debería cargarle a la parte el precio del intérprete, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Solamente como una interpretación de lo que señala la ley y la constitución, ¿no? Ahora, el otro principio, que es el de servicio a la sociedad, establece que el notariado se realiza con, en el marco de la atención a la población con calidad y con calidez. Y bueno, el notario siempre está en contacto con la población, ¿verdad? El no, siempre, el notario no hace nada para él solito, ¿verdad? No hace nada para ir a ver si vende, no hace nada para ponerlo en la vitrina, solo hace las cosas cuando vienen las partes y se los entrega, ¿verdad? Y además comprueba que son ellos los que van a firmar, le hace poner su dedo, ve su carnet, ve su cara, ve su carnet, ve su cara para poder establecer que es él, ¿verdad? Todo capta con sus sentidos. Además, presencia la firma del documento. Y si no firmas igualito que en tu carnet, te manda a practicar hasta que saques la misma firma. O mejor andas a sacar otro carnet y escribí nomás tu nombre y anda al notario y esa que sea tu firma, ¿no? He visto varias personas que hemos tardado, con las que hemos tardado una tarde en que puedan sacar su firma, la firma que estaba en su carnet, porque el carnet ya se iba a vencer, tenía más de 5 años, ya les fallaba el pulso, ¿verdad? O cualquier cosa, no estaban acostumbradas a firmar, sino que eh, no eran los que administraban el patrimonio ni nada de la familia. Entonces, como no estaban acostumbrados a firmar, intentaban firmar igual que su carnet y no daba. Pero bueno, el notario, como realiza el servicio eh, de atención a la población, ¿no? En un marco de contacto directo con la sociedad, ¿no? Entonces tiene que desempeñar con calidad y calidez, ¿verdad? Y la calidad va por el aspecto profesional, ¿verdad? Por el profesionalismo que se muestra a la hora de realizar el servicio. No puedo pues tener errores eh, de, de ortografía, ¿verdad? No puedo poner eh, propiedad que se extiende, ¿no? Desde, desde el lote A hacia el lote B, y ponerle Asia como el continente, ¿no ve? Con A, S, I, A, ¿no? En vez de ponerle H, A, C, I, A, ¿no? No puede ser. Ese no es un trabajo de calidad, ¿verdad? Tampoco puedo hacer un trabajo que me observen, ¿verdad?
y el defecto sea de la escritura pública y no sea de la minuta ni de ningún otro lado, que sea solamente de la notaría. Eso tampoco es profesionalismo. Tampoco es profesionalismo no poder dar voluntad, perdón, no poder dar sentido jurídico a la voluntad de las partes. Que vaya a las partes y te diga, doctor, esto queremos hacer, así nos ha mandado nuestro abogado con este documento. No, está mal. Anda dile a tu abogado que corrija. ¿Pero qué está mal? No, anda dile que vea él. ¿No? ¿Me puede decir cuál es la observación? No, no tengo tiempo. Anda dile a tu abogado que corrija. Para eso es abogado. ¿No? Entonces eso tampoco es dar un servicio de calidad. Y tampoco de calidez, ya bueno, y la calidad, aparte del profesionalismo, pasa por los recursos también con los que se cuentan. ¿No? No puedo dar una atención, no puedo prestar atención de calidad si no tengo varias computadoras y varias impresoras y asistentes y sillas y mobiliario, ¿verdad? Y alcoholcito para que se limpien su dedo y tampo para que pongan su huella digital y además lapiceros para que firmen, ¿verdad? También la atención de calidad pasa por los recursos con los que se cuenta. Así que para ser notario hay que tener profesionalismo y también hay que tener recursos para prestar una buena atención. Y la calidad es que va por el aspecto personal y de valores con los que cuenta cada uno de los individuos que ejerce la función notarial, ¿no? Y si, bueno, se establece como principio esto de la atención con calidez, tal vez debería haber una valoración psicológica de los notarios de fe pública antes de que ejerzan sus funciones, ¿verdad? ¿No? La integridad, que también tiene que ver con los valores, y aquí se insertan los valores de los establecidos por las naciones reconocidas en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, entre ellos los quechuas, ¿verdad? Y otros que hacen referencia a valores sociales como no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, vivir bien, armoniosamente, vida buena, ¿no? Y eso de la vida armoniosa en realidad tiene que ver mucho con la notaría, porque la notaría es la vía alternativa al juicio, ¿no? O a una reclamación, digamos, en una vía contenciosa, ¿no? La vía notarial es la expresión de la voluntad, de la armonía entre las personas, ¿verdad? Acordamos algo, listo, vamos al notario, los dos todos felices, y vamos, firmamos, contratamos y empezamos a cumplir con nuestras obligaciones de manera armoniosa, ¿no? Y lo contrario, y bueno, si nos queremos divorciar en la vía notarial, por última vez iremos a vernos las caras ahí los dos juntos al notario de fe pública, ¿no? Y aunque no esté muy bien las relaciones personales, se puede mostrar con postura, ¿verdad? Y no faltarse al respeto ni nada, y hacer todo dentro de una armonía de voluntades y divorciarse de manera voluntaria en la vía notarial, pero lo contrario es la vía judicial, ¿verdad? Vas y te peleas ahí en el juzgado y te divides hasta la última cucharilla que les han regalado y bueno, ahí llegas así, te separas, luego encima tal vez tienen algunos otros motivos, ¿verdad? Que quieren exponer ante el juez y todo se hace mucho más engorroso. Así que, bueno, el notario sí contribuye a la cultura de paz y tiene mucho que ver con la vida armoniosa. Y los otros principios que también son, digamos, de las otras culturas, ¿no? Y que están aquí en la ley del notariado plurinacional, ¿no? Y sabrá pues la DIRNOPLU los disciplinarios, todo, valorar el incumplimiento de estos principios que está acá, porque no está acá como un saludo a la bandera, ni como pura poesía, ni chiste, está porque tienen que ser observados en el cumplimiento de la función notarial. Entonces, por ser flojo, supongo que le puedes denunciar a un notario, ¿no? Porque está incumpliendo el principio de integridad. ¿Qué ha pasado? He ido a las 8:30 y no estaba el flojo hasta las 9 de la mañana. Pero bueno, pasemos al otro principio, que es el de neutralidad.
mediante el que se señala que el asesoramiento y la actividad notarial eh, tiene como finalidad mantener la igualdad de las y los interesados, por lo que su intervención es neutral, evitando todo género de discriminación. Bueno, no puede atender a, sí, evitar algún género de discriminación, tal vez sería no atender a una persona, atender en el orden cronológico, en el orden de llegada, entregar las escrituras públicas y los documentos notariales en un orden cronológico y no hacer ningún tipo de preferencia, ¿verdad? Tampoco, digamos, el negar los servicios notariales a una persona por algunas condiciones personales, ¿verdad? Entonces, y menos puede, digamos, una vez que estén dentro de la notaría, intentando realizar una escritura pública, no puede eh, intervenir en la voluntad de las partes. No puede decirle, pero firmando más no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué es esta cláusula? No, medio que no medio que voy a preguntar a mi abogado, no me late, eh, o no me queda claro, doctor, así lo que me está explicando, parece que está nomás, parecería que este contrato va a favor nomás de la otra parte y no asegura mis derechos. Y que te diga el notario, no, pero firma nomás, no pasa nada. ¿De qué te asustas? Si vas a cumplir, ¿no ve? Entonces, eso no puede hacer el notario, ¿verdad? Eso está prohibido por ley. Por eso tiene que ser neutral. No solamente tiene que dar sentido legal a la voluntad de las partes, tiene que decir, esto se puede hacer mediante ley y esto no se puede hacer por la ley, ¿verdad? Porque esto señala, estas provisiones establece la norma o estas excepciones. Entonces, para eso el notario de fe pública tiene que tener amplios conocimientos, no solamente de la ley del notariado plurinacional, sino de otras materias como el derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia, ahora el derecho también de sucesiones y algunos otros procesos que se han ido instaurando en la vía notarial, ¿no? No se hayan olvidado poner su nombre, por favor, en el chat. Los que han puesto, no lo repitan, por favor, porque eh, eso solamente, no sé, hace un poco retrasar en pasar al formulario. Y bueno, ya se nos va a acabar el tiempo de esta sesión. Vamos a quedar aquí en el numeral 4, en el principio de neutralidad. Si alguien tiene algún comentario, alguna aporte, alguna consulta acerca de lo que hasta aquí se ha explicado, en un poquito acelerado porque hemos empezado 5 minutos tarde, pero eh, hemos llegado nomás hasta donde teníamos que alcanzar. Si tienen alguna duda o, como les digo, consulta, les podemos escuchar ahorita. Si en su caso está todo bien, ¿no? Vamos a tomar el silencio como positivo y nos estaríamos viendo en 10 minutitos para concluir con esto y subir la tarea que corresponde a esta lección. Y si nos da el tiempo, bueno, ver un poquito de las consideraciones generales del tercer tema, que ya va mucho, ya trata de la parte administrativa del notariado, ¿no? Y luego ya a partir del cuarto tema ya es todo aplicado a la función notarial. Doctor, una consultita, buenas Sí, noches. sí, Cuando hacemos un poder y se hace el extravío del poder o caso contrario, la parte interesada, digamos, para hacer un ingreso, algún trámite, lo dejara el poder original y no se sacara una fotocopia, podemos ir automáticamente a la notaría y con el simple hecho de tener el número del testimonio nos pueden adquirir otro poder. sí, sí, eso es correcto. Se llama una solicitud de segundo testimonio y lo que tienen que hacer es ir
el, tiene que ser o el que ha dado el poder o el que es el apoderado, ¿no? En este caso, o pueden ser varios apoderados, ¿no? Y lo que tienen que hacer es hacer una carta, ¿no? En mérito, apoyándose con el inciso E del artículo 19 de la ley del notariado y el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho de petición. Y con eso se dirigen al notario de fe pública y le dicen, bueno, señor notario de fe pública, tiene que saber obviamente el número de notarial que se van a dirigir, ¿verdad? Eso está acá en la carátula junto con el número. ¿No? Señor notario de fe pública, número 65, doctora María Esther López Vargas, presente, referencia, solicita segundo testimonio. Porque si no tienes el original, entonces es lo único que puedes sacar, ¿verdad? Si no te sacado una fotocopia. Porque si tendrías una fotocopia del original, puedes hacerte legalizar esta fotocopia. ¿No? Pero como no tienes, vas a solicitar segundo testimonio, ¿no? Y haces la carta y le dices a tiempo de solicitar, de saludar a las autoridades con las consideraciones más distinguidas. Tengo a bien poner en conocimiento de su persona eh, que soy parte interviniente de la escritura pública número 603, quebrado 2020, de transferencia de lotes de terreno, ¿verdad? Como vendedor, ¿no? Al presente también debo poner al conocimiento de su autoridad que por, eh, por error involuntario he extraviado el testimonio, por lo que para fines consiguientes de ley solicito a su autoridad, ¿verdad? Se me extienda el segundo testimonio de la escritura pública de compraventa asignada con el número 630, quebrado 2021, de fecha 20 de febrero de 2021, emitida por su autoridad, notario de fe, doctora Maristel López Vargas, notario de fe pública número 65, en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y sea, Mm, una vez cancelados los recaudos de ley, atentamente tu persona, pues está listo. doctor, esto lo que está leyendo en este momento está en la 483 o en la ley. Eso de autenticar las copias está aquí en el artículo 19 de la 483. Emitir certificaciones, testimonios originales que cursen en protocolo, archivo de la notaría, solicitud de los interesados y personas con interés legítimo, ¿no? O sea, si tienes una demanda también y no estás entre las partes, puedes solicitar al juez que ordene o al fiscal que ordene al notario, extienda segundo testimonio o copia legalizada, o en su caso una certificación, un informe. Eso también sería un interés legítimo, ¿no? Fuera de eso, solamente los que firmen. Doctor, ¿y hasta cuántos se puede pedir o nos pueden dar? ¿Hay un límite? No, no hay límite, solamente que a partir de que lo pierdes el primer testimonio, que acá dice testimonio, ¿verdad? El de a partir del segundo es segundo testimonio. El tercero igual segundo testimonio, el cuarto segundo testimonio. Y digamos, mientras vaya pasando el tiempo, aquí va a estar la fecha del primer testimonio y abajito va a decir fecha segundo testimonio y cuándo has ido a sacar, ¿no? Y listo. Y si cambia la notaria, va a decir igual la nueva notaria y la notaria que ha expedido. Y puedes pedir todos los que quieras, ¿no? ¿Y No cuánto hay tiempo límite. dura eso? Por ejemplo, ¿sabe? Una fotocopia legalizada, dijeron, tiene una validez de 3 meses, no sé si es cierto. Esto es en tránsito, ¿no? Bueno, se ha dado la atribución a tránsito para que, a efecto de que se incentive, ¿verdad? O se promueva el cambio de nombre siempre, o sea, el registro de la propiedad de los vehículos, se tenga una validez en el poder. Pero no existe en la ley 483, ni en el decreto supremo reglamentario, ni en el Código Civil, nada que haga referencia a una validez temporal del poder. El poder tiene validez hasta que se cumple el mandato o hasta que se muere el mandatario, ¿verdad? O hasta que te revocan el poder o tú renuncias al poder siendo el apoderado. Después no hay una Ah, validez. ya. Por eso te dicen, tienes que ir a actualizar tu poder. ¿Y qué es actualizar? Tienes que ir y sacar una copia legalizada, nada más, ¿verdad? Y la fotocopia legalizada va a estar o sea, la legalización va a tener fecha de hoy, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso quiere decir que sigue vigente, porque si no, no tuvieran legalizado, Ah, sí, claro. ¿no ve? Gracias, doctor. Pero ¿sabes qué podría hacer la policía? Podría agarrar este número de teléfono que está aquí
llamar a la notaría y decir, ¿sabe qué, doctora? Quiero saber si el poder número 603 quebrado 2020 sigue vigente. ¿No? Y le diría, ya llama en 5 minutos, le llamas en 5 minutos. Así hemos buscado, sigue vigente, actúe nomás. Así que, bueno, no sé por qué te hacen gastar 50 pesos más, ¿no? Pero cuando eres Sí. deudor o delincuente o denunciado, pucha, toda esa información cruzada. Y doctor, otra consultita, perdón que le corte. A este testimonio podemos hacer una, ¿cómo se dice esto? Mm, Cuando nos olvidamos de una escritura, de un catastro, podemos adjuntar a este, ¿qué tiene un nombrecito? El, ahorita se va a cortar en menos de un minuto. Anexar, no sé cómo se llama eso. El, bueno, a la vuelta del receso sí seguimos hablando de esto porque se va a cortar ahorita, en cualquier Ya, segundo, ¿no? Pero sí vamos a hablar complementación. de esta duda que acá ha quedado pendiente. Entonces, en 5 minutitos les comparto el enlace. Hasta luego.